largo de la vida los seres humanos atravesamos y nos enfrentamos a muchas situaciones que generan tanto temor como inseguridad en nuestras vidas. Muchas veces sentimos que estamos en el centro de un escenario y que muchas personas nos ven, nos observan, ven nuestro comportamiento, cómo nos conducimos, cómo es nuestra forma de pensar y de actuar. Y todo esto hace que tengamos esta necesidad de ser, en cierta forma, aprobados por el entorno. Por un lado, esto tiene un punto a favor porque todo lo que hacemos buscamos hacerlo del mejor modo, no solo para los hombres, sino para Dios. Entonces vos te preparás, te capacitás para poder servir al prójimo y hacerlo de la mejor manera. Preparás tus capacidades, aquellos dones que Dios ha dado en tu vida. Pero por otro lado, si no estamos bien posicionados en nuestro carácter, si no estamos bien parados frente a nuestras emociones y hasta en nuestra relación personal con Dios, aquellos objetivos que inicialmente eran buenos, como servir a Dios, servir al prójimo, transmitir una palabra de esperanza, se pueden transformar en algo totalmente opuesto. Puede llegar a nuestra vida la incredulidad y podemos buscar ser reconocidos por lo que hacemos. Una famosa conductora de televisión de Estados Unidos, en un discurso, manifestó lo siguiente: después de 25 años de experiencia y aproximadamente unas 35.000 entrevistas que había realizado, ella dijo que frente a incluso personas preparadas, famosos, gente idónea, una vez finalizada la entrevista, se apagaba la cámara y le hacían la siguiente pregunta: ¿estuve bien? La conclusión a la que ella llegó es que todas las personas, independientemente de la preparación, de la capacidad que tenga, del talento natural y de los dones, necesitaban la aprobación por el entorno. Quizás en parte se sentían inseguros de lo que decían o hasta incluso dejaban de decir. Y ella refería esta experiencia y conclusión valorando que las personas debemos aceptar quiénes somos y debemos aceptar cuál es nuestra condición frente a los demás. Muchas veces desconocemos frente a nosotros mismos nuestro modo de vivir, de actuar. Hasta a veces las situaciones que se nos presentan se tornan inesperadas y no sabemos cómo vamos a reaccionar. Y muchas veces el origen de las problemáticas que vivimos es la clave del acceso a las soluciones. ¿Qué te quiero decir? Que si yo no conozco cuál es el problema que reside en mi vida, en mi corazón, en mis emociones, difícilmente pueda resolver ese conflicto. Y generalmente parte de los conflictos que vivimos en nuestro trato cotidiano, vos pensá en lo que vivís a diario, en las situaciones que se te presentan con tus pares, en el lugar más íntimo, en el hogar donde hay mucho intercambio, en los trabajos, en la iglesia mismo, pueden darse situaciones que generen dificultad. Y muchas veces el punto de partida es algo que Dios tiene claramente definido en su palabra y es parte de la vida de cada uno de los seres humanos. Y que crea también una barrera, una distancia entre Dios y los hombres. Y me estoy refiriendo al orgullo. La palabra de Dios dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Esto qué quiere decir? Que el orgullo te pone en la vereda contraria a Dios. También es llamativo que muchas veces
tomamos conciencia de cuál es la situación, cuál es el problema, dónde reside, que puede ser en mi carácter, en un conflicto, en una huella que quedó desde mi infancia. Vaya a saber, hay tantas situaciones, el corazón del hombre y la mente humana es tan grande, tan extensa, que a veces no podemos definir cuál es el problema, el origen o el conflicto. En la palabra de Dios encontramos una historia que vamos a compartir en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. El relato hace referencia a Naamán, jefe del ejército de Siria, y lo describe como un gran hombre que había llevado a su pueblo a lograr una gran e importante victoria. Y él estaba en ese momento en la cúspide de la fama. Tenía poder, tenía prestigio, tenía autoridad, gracias a aquel gran logro. Era alguien del cual todos hablaban en ese tiempo. Era el que probablemente todos querían tener de contacto en las redes sociales de ese tiempo. Pero ¿sabes qué? Naamán tenía algún problema. No solo uno, sino dos que vamos a ir descubriendo en este relato. En primer término, Naamán estaba enfermo de lepra. Y todos sabemos lo que implica esto. La lepra es una enfermedad crónica, de evolución lenta, que va afectando la piel de la persona, en especial las extremidades, el rostro. Se presenta de manera progresiva y solapada. Quizás la persona note esas huellas que van quedando y las va tapando, las va ocultando. Es lo que sucedía en ese tiempo. Y esto hace que la persona se aísle, esto hace que la persona enferma de lepra tenga temores al qué dirán, tenga temor al rechazo, y eso es lo que justamente pasaba en ese tiempo. Una enfermedad que en la actualidad todavía existe, pero en ese tiempo era muy, pero muy prevalente. Así que Naamán sabe muy bien cuál era el problema y el conflicto que tenía que resolver. No solo por una cuestión física, sino porque también estaba en juego su condición frente a la sociedad. Entonces, la Biblia nos relata que Naamán oye hablar de Eliseo y sabe quién es Eliseo, porque ha oído de él, le han llegado los comentarios, él conoce que Eliseo tiene una llegada directa a un Dios y a un Dios que todo lo puede, a un Dios que tiene una respuesta a cualquier tipo de problema y de conflicto. Y él tiene esta seguridad y este conocimiento, porque Eliseo ora a Dios y Dios responde a esa oración. Imagínate la escena, pensá en un Naamán seguramente ansioso por ir a ver a Eliseo y expectante de lo que él podía hacer en medio de su enfermedad. Sin perder tiempo, Naamán se prepara, va a ver al profeta, y ahí es cuando podemos empezar a ver cuál es el segundo problema que tiene este gran hombre delante de la sociedad. Dijimos en primer término su enfermedad, la lepra que tanto lo aquejaba. Y en segundo término vamos a ver que él era una persona que tenía un carácter especial, como quizás vos y yo también lo tenemos en cierta forma. Tenía características que hacían que en la relación con sus pares o con sus súbditos se generen conflictos. Naamán tenía la lepra que era visible por fuera, pero tenía un problema por dentro que lo iba carcomiendo y lo iba consumiendo quizás más aceleradamente que la misma lepra, y era el orgullo.
Cuando estamos frente a una persona con una actitud semejante a la que tenía Naamán, pensamos que esa persona tiene un alto autoestima, que se la cree toda. Y muchas veces, sabes que no es así, porque esta historia nos va a demostrar en estos siguientes relatos que Naamán llega a la casa de Eliseo y cómo lo hace. Dice la palabra que llega con carros, con caballos, con criados, con oro, con plata, en cierta forma con ofrendas y regalos para entregar a Eliseo con toda la expectativa de ser sanado, de resolver su problema. Entonces se presenta allí Naamán, se para frente a la casa de Eliseo y ¿sabés qué sucede? Él ni siquiera se baja del carruaje, sino que envía a uno de sus criados como mensajero. Y esto nos habla justamente del carácter de él, del perfil de lo que probablemente estaba pasando por su interior. Él piensa, soy un general, soy un gran hombre, tengo prestigio, vengo de una gran victoria, soy popular. Él pensará, ¿qué dirán los demás de mí? Si me presento, si me hago visible, mejor me quedo ahí tranquilo, mando un mensajero que transmita el mensaje al gran hombre de Dios, Eliseo, y que Eliseo haga su obra y que la haga a través del gran Dios. Y Eliseo responde, ¿sabes qué? Del mismo modo. Le envía un mensajero dándole una instrucción que Naamán no se la esperaba. Él esperaba que lo recibieran con bombos, con platillos, con toda la pompa, pero Naamán se encontró con una respuesta totalmente distinta. Ese mensajero de parte de Eliseo le dijo, ve y sumérgete 7 veces en el río Jordán y serás sano. Y esa justamente no era la respuesta que Naamán estaba esperando. En 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 11, dice así, presta atención cuál fue la actitud que tuvo este gran hombre desde el punto de vista humano. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Naamán pensó, zambullirme en el río Jordán le parecía poca cosa. En un río lleno de lodo, en un río totalmente sucio, turbio, empantanado. Y él ahí relata, en mis ríos, allá en mi tierra, en Damasco, menciona 2 ríos, Abana y Farfar, son mucho mejores que este río. Sus aguas son limpias, sus aguas son transparentes, son cristalinas. Claro, él pensaba, si estoy enfermo, me meto en un río de semejante característica y voy a salir, si es que salgo con vida, totalmente infectado. Pero sabes que todo esto nos enseña que nuestro modo de ver, nuestro modo de pensar, nuestro razonamiento excede muchas cuestiones que nos limitan. Y el poder de Dios justamente va más allá de tu expectativa, de lo que vos pensás, de tus planes, de lo que quizás vos ves venir por delante, de una situación parecida a que has vivido y vos ya te generás, ideás un plan en tu vida y Dios te marca un camino totalmente distinto. Naamán decide no hacer caso a la indicación dada por el profeta Eliseo. Hay momentos en la vida que Dios nos va a pedir que hagamos algo aparentemente humillante. Algo que puede darte
un golpe mortal en tu fibra más íntima, en tu orgullo, en lo que vos pensás. Todos en algún momento en nuestra vida nos vamos a enfrentar a un Jordán, es decir, a una situación inesperada, a un río quizás turbio, a un río frente al cual vos te pares, mires esas aguas y no veas el fondo y te genere aún más incertidumbre. Para algunos puede ser reconocer un pecado, para algunos puede ser pedir perdón, para otros puede ser aceptar el perdón de tu hermano, puede ser también entregarle el control de tu vida a Dios, porque tantas veces, siendo hijos de Dios, tomamos el comando de nuestra vida y decidimos y hacemos y deshacemos tal cual nos parece, hasta que Dios nos mete un freno y dice, hasta acá llegaste. Muchas veces experimentamos situaciones que generan incertidumbre, que no vemos un camino claro. Imagínate a un Naamán en una postura delante de un pueblo. Él no podía caer. Él tenía y debía indefectiblemente ser intachable, no tener ninguna marca en su piel. Y justamente le estaba pasando lo contrario. En algún momento nos va a tocar a cada uno de nosotros enfrentarnos a algo al cual no estamos dispuestos a atravesar. ¿Por qué? Porque se desvía de nuestros planes, se desvía de nuestros proyectos, porque esa situación que se te viene por delante te aleja capaz del objetivo y del plan que vos tenés para tu vida y te quita de foco. Ahora te pregunto, ¿cuál es tu Jordán? ¿Cuál es ese área en tu vida en la cual Dios quiere trabajar más fuerte para poder modelar tu carácter y tu forma de ver? ¿Cuál es ese Jordán al cual debes sumergirte para poder empezar a creer y depender más de Dios? Y poder también, ¿sabes qué? Entender cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, porque a veces no vivimos, transitamos y no podemos identificar claramente cuál es el proyecto que Dios tiene para nuestra vida. Y pasa el tiempo, pasan las situaciones, pasan los años y estamos a la deriva y no vemos un propósito claro en nuestras vidas. Pensá cuál es ese paso que tenés que dar para poder ver y entender el propósito de Dios. Sabes que existen dos principios que nos muestran un poco cómo somos, cómo es la naturaleza con la cual luchamos cada día. En primer término, sabes que nos cuesta mucho reconocer como hombres, como mujeres, las instrucciones sencillas. Pensamos que el obrar de Dios siempre es a través de un trueno que cae, de un monte que cae, de una luz que abre los cielos de manera imponente y allí va a estar la presencia de Dios. Y claro que Dios tantas veces obra con poder en la enfermedad, en ese conflicto que no tiene solución, que buscás por un lado, por otro y no encontrás una salida clara. Nos cuesta mucho, horrores a veces, obedecer instrucciones sencillas. Te lo puedo mostrar con este ejemplo. Todos conocemos la Gran Comisión. ¿Qué dice la palabra? Id y hacer discípulos a todas las naciones para que puedan conocer de Dios. Y muchas veces estamos dispuestos a ir, a ser los primeros. Señor, voy yo a donde tú quieras, a África, al Congo, a donde se te ocurra, al punto más distante en el cual estés parado hoy. Pero a veces no somos capaces de darnos cuenta que estamos en error, que caemos. Tantas veces
no somos capaces de darnos cuenta de lo que le sucede a nuestro hermano, a nuestro prójimo que está al lado. No estoy dispuesto a perdonar a aquel que quizás te hizo un daño, un mal, pero vos sabés que con todo el derecho que Dios te da, podés perdonarlo. Instrucciones sencillas que vienen a nuestra vida a diario y a veces las pasamos por alto. Yo creo que son esas pequeñas instrucciones, esos pequeños caminos que Dios nos va marcando y que nos hacen un trazado final, feliz, delante de Dios. Sabes que los grandes cambios en tu vida van a comenzar con pequeños actos de obediencia y de fe. Los grandes cambios en nuestras vidas van a comenzar con esos pequeños actos de obediencia y de fe. Y la línea de largada de la humildad, porque estamos hablando de esta actitud que tenía Naamán, el orgullo, lo contrario es la humildad, este fruto que viene de parte de Dios, del Espíritu Santo. Esa línea a partir de la cual vos empezás a caminar y a transitar y podés alcanzar la humildad es siempre la obediencia. Entonces, como ejercicio para meditar en nuestro interior, ¿cuál es la instrucción sencilla que Dios te está dando, quizás hace tiempo, hace meses, hace años, y no estamos obedeciendo? Puede tener que ver con una situación en tu familia, puede tener que ver con una situación en tu ámbito laboral, con una responsabilidad en la iglesia, puede tener que ver con a veces hacernos los distraídos o oídos sordos a la voz de Dios que nos habla de una y otra forma. El milagro en la vida de Naamán, vos después lo podés leer completo, el capítulo en tu casa, sucedió cuando él dejó de lado el orgullo y obedeció. Cuando él dejó, después de darse algunos golpes e incluso después de rechazar la propuesta del profeta que él despreció, siguió el consejo de sus criados que le dijeron, pero ¿por qué? Si Dios te pidiera hacer algo para sanarte, de otra manera, de gran manera, ¿no lo harías? Y ahí él pensó y reflexionó, claro que sí, y ahí es cuando recién tomó el paso de obediencia y se sumergió en el río Jordán y fue salvo. Tantas veces nos frustramos porque Dios no responde como queremos. Tantas veces nos enojamos con Dios porque Él no usa los modos que nosotros estamos esperando, porque Dios no actúa en los tiempos de los cuales tenemos una gran expectativa y no se cumplen. Sabes que Dios no tiene que adaptarse a tus expectativas ni a las mías, sino que vos y yo debemos alinearnos a la voluntad de Dios. Y el segundo principio que se desprende de nuestra naturaleza humana es que para estar dispuesto a seguir instrucciones sencillas, como lo hizo Naamán finalmente, ahí al final del capítulo, debemos tener y es necesario tener una estima sana, saludable. Para esto, el mejor ejemplo, tenemos tantos ejemplos de fe, de hombres de Dios, pero el modelo nuestro a seguir es Jesús. Por eso vamos a ver en San Juan capítulo 13, esa escena que vos recordarás cuando Jesús lava los pies a sus discípulos.
Dice así el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre, que Dios, le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, es decir, Jesús, siendo el Hijo de Dios, sabía su origen, que era Dios, y sabía cuál era su misión, morir en la cruz, transitar la vida y dar un ejemplo. Es decir, Jesús tenía claramente este camino trazado de parte de Dios y lo cumplió al pie de la letra. Jesús sabía de dónde venía, Jesús sabía hacia dónde iba y Jesús tenía claro cuál era su propósito. Versículo 4, se levantó de la cena, nuestro Señor, se quitó su manto y tomándolo, se lo ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la cual estaba ceñido. No es casualidad que se haya presentado esta escena, no es casualidad que este relato esté allí plasmado en la Biblia. No debemos pasarlo como una historia más. Esto nos deja una gran enseñanza. El ejemplo de Jesús nos enseña que cuando tenés una identidad definida y sabés que esa identidad viene de parte de Dios, no estás perdiendo el tiempo. Vos sabés que cuando tu identidad está asegurada por el Creador del universo, vos sabés de dónde venís, hacia dónde vas, vos sabés qué tenés que hacer los días que transites en la tierra. Hoy la sociedad vive cambios acelerados. Hoy todo pasa por redes sociales. Las personas exponen todo en las redes. Seguramente exponen lo que quieren que vos veas. Nadie expone una foto apenas se levanta, quizás desalineado, las chicas despeinadas, los hombres hacemos lo que podemos, pero acá lo claro es que la sociedad y cada uno de nosotros que formamos parte de la sociedad a veces nos prendemos en esta de querer mostrar el mejor perfil, pero no el real. Dejamos a un lado esa imagen cotidiana que quizás nos hace quedar mal parados porque somos hombres, nos equivocamos, hacemos a veces errores grandes, macanas, y eso lo dejamos a un lado, lo tapamos y lo ocultamos. Esta sociedad lo que está alimentando es la comparación entre las personas, lo que abre la puerta a un sentimiento ¿de qué? De inseguridad. ¿Por qué? Porque cuando no tenés una identidad bien formada, cuando la persona ve los logros del prójimo, pero quizás ve lo que él alcanza y logra como algo secundario, cuando sucede todo esto, cuando el hombre no está conforme con lo que Dios le da, ahí es cuando viene la queja, el resentimiento y la problemática en el seno a veces del hogar, en un trabajo, fuera de la iglesia y hasta a veces también puede suceder en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta por personas. Por eso nuestro único ejemplo debe ser Jesús. Dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A veces nos sentimos menos o que tenemos menos mérito porque vemos lo que el otro expone en las redes. Hoy la comparación es parte inevitable. En la sociedad se incrementa cada vez más y este factor afecta a muchas personas y lejos de beneficiarlos, los hunden en una realidad que, ¿sabes qué?, no existe. En una realidad
que es una fachada y por eso nosotros, como hijos de Dios, debemos tener cuidado con esto, debemos enseñar a nuestros hijos cuál es el sentido genuino de la vida y qué es lo que Dios quiere para cada uno de nuestras vidas. Cuando uno vive comparándose, nunca está feliz con lo que tiene. Quizás vos hoy te quejás porque no tenés determinada cosa que querés, que anhelás. Puede ser una relación, puede ser una cuestión material por la cual vos venís luchando hace tiempo y trabajás y te esforzás y quizás no lográs hoy alcanzarla. Pero sabés que hay gente que pasa mucha más necesidad de la que vos y yo quizás hoy estamos atravesando. Situaciones mucho más difíciles, mucho más complejas, y nosotros estamos ahí quizás con lo básico y un poco más cubierto. Seguramente tengamos mucho más de lo que necesitamos, pero a veces viene la queja por esta sociedad que nos transmite estos valores que no vienen de Dios. Ahora presta atención a esto, que lo leí y me dejó pensando. La disconformidad sobre quién sos, la disconformidad sobre cómo es tu persona, la disconformidad sobre lo que tenés o lo que quizás te falta y Dios quizás todavía no te dio, es una forma de desprecio por Dios. ¿Por qué? Porque sabemos claramente que Dios nos pensó, que Dios ideó el modelo de genes, te dotó de una característica, de un ADN que es único, que es irreemplazable. Y en esos genes entran tu carácter, tus formas, tu modo de pensar, tu modo de reaccionar. Hay un problema, un conflicto que se suscitó ahí en Génesis, que fue cuando entró el pecado. Y el pecado sabemos que estropeó todo, pero nosotros con nuestra carga genética, tal cual heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, debemos trabajar con eso, con lo que tenemos, y luchar también con esa carga que viene de nuestros antepasados allá por Génesis, del pecado. Esa queja te va a alejar del plan y del pensamiento de Dios, así que deja la disconformidad de lado. Pidámosle perdón a Dios cuando a diario nos quejamos, debemos reconocerlo. Somos seres a veces difíciles de llevar para nuestro Dios y viene la incertidumbre y viene la queja y tantas cuestiones que no vienen de parte de Dios. Quiero que veamos un ejemplo más, el de Jeremías, que fue un profeta elegido por Dios en medio de un momento realmente crítico de la nación. Él sufrió persecución, tuvo que vivir en aislamiento, pero ¿sabés qué? Hay algo que lo mantenía a Jeremías firme. Hay algo que lo hacía fuerte ante toda situación adversa. Esta palabra que fue dada de parte de Dios a él y hoy también es para cada uno de nosotros. Jeremías capítulo 1, versículo 5, mirá lo que dice la palabra. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Fíjate que Dios ya está dejando en claro cuál fue el proyecto de su parte para con Jeremías. Antes que te concibiesen en el vientre de tu madre, te conocí. Te pensé antes que te formases. Antes que nacieses, te santifiqué.
y te di por profeta a las naciones. Fíjate que Dios aprobó a Jeremías no antes que él pronunciara una palabra, un primer discurso, tampoco lo hizo antes de que Jeremías mostrara que era un hombre fuerte, de valor, sino que Dios le dio el aval a Jeremías antes que naciera. Tal como lo expresa el salmista, Dios te eligió a vos, Dios me eligió a mí desde antes de la fundación del mundo. Sabes que conocer esto, creer, entender esto nos va a dar una clara identidad y una seguridad de la cual nada ni nadie nos va a poder mover. Por eso cuando Naamán descendió, cuando Naamán entendió lo que debía hacer y descendió al río Jordán, no solo lo hizo en un sentido físico, sino en un sentido totalmente espiritual y de obediencia a la palabra de Dios. Y finalmente él fue sano de su lepra. A él le costó sumergirse. Por eso el título del mensaje del día de hoy fue Humildad aprendida. Porque ese camino, esa transición desde que nacemos, vivimos, transitamos, es un aprendizaje de todos los días. Hoy respecto a la humildad, pero cada día debemos aprender en los frutos que Dios quiere que crezcamos. A Naamán le costó sumergirse 7 veces para alcanzar el milagro. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? No desalentarnos, seguir adelante. Por eso seguí orando, seguí creyendo, seguí pidiéndole a Dios, seguí obedeciendo. Aunque hoy no veas esos resultados inmediatos, seguí esperando en Dios. ¿Sabes por qué? Porque el proceso es parte de tu vida y el milagro va a suceder cuando vos transites el proceso. El milagro está al final del camino. Hoy Dios nos está invitando a sumergirnos en el Jordán. ¿En qué Jordán? En el de la obediencia, en el de creer realmente en quién es Dios, en el de la fe, en el del perdón, en ese Jordán que quizás es lo que más te cueste. Vos pensá en aquello que más te cuesta hoy, en ese río hoy debes sumergirte para ver el obrar de Dios. Seguramente a lo largo de la vida luchemos con distintas situaciones que quieran desalentarnos, hacernos caer, pero tenemos que saber que tenemos un patrimonio divino, un patrimonio que viene de Dios, que es la identidad dada por Dios. Y ese, ¿sabes qué es el mejor tratamiento? Es el mejor antídoto contra la incredulidad. Saber quién es Dios y saber quién sos vos en Dios mismo. Es el mejor remedio, medicamento que podés encontrar contra la inseguridad, contra el orgullo que tantas veces quiere apropiarse de nuestras vidas. Te invito a cerrar tus ojos, a pensar en esta historia que tiene un enorme valor para nuestras vidas, un sentido realmente espiritual. No solo fue un hombre sanado, sino es toda una enseñanza que se transmite de generación en generación. Una palabra que se cumple, un milagro que sucede como fue hace siglos atrás y hoy puede suceder en tu vida, en tu dolencia, en tu situación. Allí donde estás, entregale
ese dolor, ese conflicto a Dios, sumergite en el río Jordán y Dios obrará en tu vida.